9:48 de la mañana. Seguimos aquí en esta edición de Business Conexión en Negocios Televisión, mirando por supuesto a las oportunidades de inversión y mirando además a esos metales preciosos que van a ser los protagonistas en los próximos minutos. Francisco Javier López Milán es CEO de Silver Gold Patrimonio. Francisco Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, hablamos de oportunidad de inversión, hablando de una cartera de inversión tipo, hablando de oro, plata, platino, paladio, rodio. ¿Qué metales se deberían incluir en este tipo de cartera de inversión tipo? Depende, como cualquier decisión de inversión, la finalidad, el tiempo y digamos, la aprensión al riesgo que se pueda tener. Una cartera más o menos estable, oro-plata, que es normalmente cuando se buscan valores refugio, pues sería más o menos recomendable. Ahora bien, hay oportunidades con otros metales, por ejemplo como el platino y el paladio, que permiten, también dependiendo muy mucho de la tipología de la gestión que se quiera hacer. Otros invitados efectivamente estaban hablando acerca de la diferencia entre la gestión activa y la gestión pasiva. Es decir, yo compro o invierto en un determinado activo y lo dejo. Y veo que en el tiempo cómo funciona. O trato de interactuar junto con el mercado para ver que realmente sacar algo más. Pues en este caso, por ejemplo, platino y paladio que venían de bajas importantes en el último año, pues por ejemplo el paladio la semana pasada subió un 14% en base a las restricciones que Gran Bretaña le había puesto, por ejemplo, a Rusia. Ha generado indirectamente también en el propio mercado, ha forzado que posiciones cortas se cierren y inviertan y obviamente suban muchísimo más. Una configuración, por ejemplo, estándar a medio plazo, para mí, mi opinión, pues sería a lo mejor un 30% en oro, 30-40% en plata y el resto, es decir, hacerlo en alternativa, incluyendo platino, paladio, y ir haciendo rebalanceo en función de cómo va el mercado. Esa sería mi estrategia o sería mi consejo. Fórmula de cartera de inversión tipo. Y junto a esto, mirando el panorama económico y con vistas a los próximos medio largos, 5 o 10 años, ¿nos puede hablar de alguno de esos vuestros contratos de compra de metales de inversión y qué ventaja supone? Como obviamente nadie tiene la bola de cristal, no sabemos lo que va a hacer, pero obviamente viendo el tema de la estadística, siempre es recomendable ir comprando poco a poco, es decir, ir entrando en el mercado, pues intentando ver, aprovecharse de posible bajada, ir entrando poquito a poco, y de esa manera vas construyendo un patrimonio o vas construyendo una cartera que tiene un precio promedio que en teoría debería ser inferior al precio medio que pueda haber en ese momento. Por ejemplo, nuestros contratos de compra periódica que hacemos pues todos los meses en función de la cartera y en función de la decisión del cliente, pues va comprando poquito, es decir, pequeñas cantidades, pero que en el tiempo van haciendo que, por un lado, el precio promedio que tenga es inferior y por otro lado, que se puede encontrar con un tiempo una buena cartera y un buen patrimonio para luego hacer lo que quieras con él. Y uno de los más recientes servicios de compra periódica es ese plan senior jubilación. ¿En qué consiste y a qué perfil de cliente está orientado? Pues es precisamente la aplicación de lo que hemos visto antes de comprar poco a poco, pero en el largo plazo. Tenemos un problema de jubilaciones. Hay distintas alternativas, pero que una de dos, o han perdido los beneficios fiscales o han perdido el atractivo por la rentabilidad que se le dan. Pues lo normal es, pues resulta de que si tú vas haciendo una pequeña aportación, tanto en oro, en plata, en platino, en paladio, en rodio ya sería un poco más caro. Poquito a poco, desde 50, 60 euros, la gente va haciéndose un patrimonio que al final, pues cuando llega la edad de jubilación, pues puede decidir pues qué hacer, o buscar una alternativa con el valor de ese patrimonio o utilizarlo realizando ventas parciales. O sea, hay posibilidad de hacerlo y esto es una aplicación práctica de justamente lo que hemos estado hablando antes de la compra periódica. Yendo más allá, ampliando más la mirada, mirando además a este mercado podemos decir que nos encontramos en un proceso de aceleración de la desdolarización. Pues sinceramente pienso que sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, por ejemplo, China está influyendo en el mercado y está buscando, obviamente, pues su propia moneda, incluso haciendo intercambios y mercados en los cuales pues intentan no utilizar el dólar. Estamos viendo, por ejemplo, que los bancos centrales pues están cada vez, por ejemplo, en este caso, comprando oro y, sin embargo, está
eliminando, por ejemplo, en el último año las posiciones en divisa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues una de dos. Si ellos mismos no se fían de su propia moneda, comprando, en este caso, metales, y el resto de los grandes bancos centrales están comprando cantidades ingentes porque obviamente están buscando algo que sea realmente, que tenga un valor per se y no sobre el billetito verde, pues creo que se está acelerando y obviamente vamos a ver movimientos mucho más agresivos en los próximos años. Pues lo iremos viendo, lo iremos comentando al mismo tiempo que mirando estas oportunidades de inversión. Francisco Javier López Milán, CEO de Silver Gold Patrimonio, ha sido un verdadero placer. Gracias por volver a este plato. Feliz Navidad. Un placer, igualmente. Y nosotros en este punto